Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Qué alegría estar de nuevo compartiendo un tema de este curso, Mujeres que han marcado la historia. Qué alegría haber iniciado el curso, qué satisfacción estar llegando al final de este curso, que en el nombre de Dios ha sido, y así lo creo, así lo confieso, así lo espero, ha sido de mucho crecimiento espiritual en la fe, en creer y en esperar que la voluntad de nuestro Señor es buena, agradable y perfecta. Para dar inicio a este último tema del curso, vamos a ponerlo en las manos del Señor para que este tema, la novedad profética, llegue a tu vida en el momento preciso, bajo la circunstancia que estás viviendo. Y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, que estás con nosotros todos los días de nuestra vida, te damos infinitas gracias, Señor nuestro Dios, por la oportunidad de crecer, por esa sed de poder escuchar siempre de tu palabra a través del magisterio de la Iglesia, palabra que nos llena, que nos consuela, que nos exhorta, que nos edifica para creer, esperar y poder decir que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Te damos infinitas gracias por ese amor profético, por ese amor de madre que todos hemos recibido, porque gracias a tu amor, a tu Santo Espíritu, hemos vivido y hemos nacido en el vientre de una mujer que ha dejado, ha marcado huella también en nuestra vida, como esas mujeres que hemos venido conociendo en el Antiguo Testamento. Te damos infinitas gracias, Señor nuestro Dios. Todo lo ponemos bajo la gracia de tu Santo Espíritu, para que tú nos bendigas, nos ilumines, nos guíes, nos consueles, porque tú siempre nos escuchas, Señor nuestro Dios. A ti, Santísima Virgen María, te pedimos que intercedas por nosotros ante el Padre, el Hijo, con el poder del Espíritu Santo, el que es un solo Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien nuevamente, hermanas, hermanos. Dentro de esta alegría queremos compartir en este tema la novedad profética. Dios, Madre, queremos compartir que desde hace ya varios años nuestros papas antecesores, como lo fue el Papa Juan Pablo I y el Papa Benedicto XVI, dieron un resonar ante el mundo de Dios como madre. Dios que es verdaderamente espíritu. Nosotros que en nuestra mentalidad humana hemos tenido un antropomorfismo, hemos tenido una imagen humana de quién es divino, de quién es espíritu. Para este tema vamos a exaltar humanamente el amor de una madre, el amor de una mujer que se sacrifica, de una mujer que se esmera, una mujer que se alegra, pero también de una mujer que llora, una mujer que en medio de sus angustias eleva sus oraciones en su fe a nuestro único Dios, para que nosotros, sus hijos, tengamos un buen crecimiento y desarrollo, para que seamos personas, hombres o mujeres respetables, para que nos demos a respetar, para que alcancemos nuestras metas. En el libro del profeta Isaías, en sus 4 cantos, nosotros hemos venido y podemos ir leyendo la palabra de Dios, sabiendo que 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya el profeta Isaías estaba revelando, estaba anunciando como verdadero profeta la imagen de madre
una imagen suprema que tiene su origen en Yahvé Sebaot, en el Dios de todos los ejércitos. Y esta gracia de estar inspirados por el Espíritu Santo, de escuchar la palabra de Dios e irla a anunciar, como es el profetismo que viene desde tiempos de Moisés, y hoy llegamos a los tiempos 765 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con el profeta Isaías. Y miren lo hermoso que es terminar este curso con la cita del profeta Isaías, que nos va a seguir hablando de esas mujeres que, al igual que tú, que al igual que mi esposa, al igual que mi madre, es indiscutible que han marcado la historia de cada uno de nosotros, porque todos somos hijos humanamente de una madre, de un padre. Hemos vivido en una familia, en una casa, en un hogar. Tenemos recuerdos de todo lo bello que hemos compartido. O de repente hay alguien que tiene recuerdos de lo que le han contado, de cómo era su mamá, cómo su mamá se sacrificó, cómo su mamá siempre anduvo con la cabeza bien erguida. Vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 49. En este segundo canto del siervo del profeta, libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 8, 14 y 15. Isaías 49, capítulo 49, versículo 8. Y nos va a hablar de la alegría del retorno. Yo no sé qué retorno estés esperando tú el día de hoy. Tal vez el retorno de una hija que en el nombre poderoso de Jesús va a retornar llena de alegrías, llena de experiencias, llena de relatos que va a compartir contigo. O el retorno de una hija que se fue porque no quiso escuchar, pero al final del camino va a reconocer que no hay amor más grande que el amor de Dios manifestado a través del amor de la madre. Isaías 49, versículo 8, la alegría del retorno. Y esto dice Yahvé: en el momento preciso te escuché y en el día de la victoria te asistí. Yo te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo para restablecer en el país, para repartir la herencia desolada. Versículo 14. Desde Sión, dice el profeta Isaías, desde Sión me ha dejado Yahvé, dice Sión, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Acaso olvida una madre? ¿Acaso olvida una mujer a su niño sin dolerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas personas se olvidasen, yo jamás te olvidaré. Aquí estás tatuada en mis manos, tengo siempre presentes tus murallas. Esta es palabra del Señor. Miren, hermanos y hermanas, la alegría que es vivir en la espera, vivir confiando en el Señor, en que su palabra es para cada uno de nosotros en los distintos momentos que podamos estar viviendo, en medio de momentos de angustia, de tristezas, pero confiando. Y hoy aseverando, como dice la palabra de Dios, que Yahvé siempre nos escucha. Por ahí dice el dicho común o popular: Dios nunca se olvida.
Dios escucha tus plegarias, escucha tus sufrimientos, escucha tus lamentos, escucha tus peticiones y tarde o temprano vas a ver los frutos de esos sacrificios, los frutos de esa semilla que hemos venido sembrando en el corazón de nuestra familia. Y decía la alegría del retorno. En el momento preciso, escribe el profeta Isaías, capítulo 49, versículo 8, en el momento preciso te escuché y en el día de la victoria te asistí. Miren, para aquellos que están pasando momentos de desconsuelo, hoy la palabra de Dios, viva y eficaz, quiere decirte que el Señor te está escuchando, que el Señor en medio de las angustias te escucha y que el Señor en tus victorias siempre te ha asistido. Díganme si no es una victoria tener un hogar, si no es una victoria tener un techo, si no es una victoria tener un trabajo para poder llevar el pan de cada día a nuestra mesa. Es el Señor, es Dios, es la Santísima Trinidad con el poder del Espíritu Santo que nos ha dado un trabajo, nos permite caminar con la frente en alto, sintiéndonos sanamente orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos y en el nombre del Señor hacia dónde vamos, porque vamos guiados por la luz del Espíritu Santo. Y aún así, Sión, dice el profeta Isaías, en medio de sus lamentaciones se quejaba y decía, me ha dejado Yahvé, el Señor se ha olvidado de mí. Humanamente, hermanos, hermanas, habrán momentos en que muchas veces algunos, yo no sé si tú lo has expresado, lo has sentido, en que el Señor se ha olvidado de ti, habiéndote quedado sola, que el Señor se ha olvidado de ti en medio de un diagnóstico que nunca esperabas escucharlo, que el Señor se ha olvidado de ti porque hasta el día de hoy no se ha abierto tu vientre. Pero hoy, a través de estas mujeres que marcan y han marcado la historia de nuestra salvación, hemos venido proclamando que para Dios nada es imposible. Hemos venido clamando, estamos orando, estamos intercediendo para que toda mujer sea fértil en el nombre poderoso de Jesús. Mujeres que en el Antiguo Testamento se sentían despreciadas, marginadas, pero que un día tuvieron la gracia de recibir la maternidad. Vimos en el Antiguo Testamento la historia de dos mujeres que se decían que eran infértiles y bajo la gracia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la historia de dos mujeres que tuvieron embarazo gemelar. Yahvé se ha olvidado de mí. Y viene la respuesta del anuncio profético, de la novedad profética de Isaías cuando nos dice, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahvé, en el nombre del yo soy el que soy, y nos pone el ejemplo de un parto. Ustedes, hermanas, han tenido la gracia de tener dolores del parto, dolores que sí duelen, dolores que aún siendo uno ginecobstetra, angustia ver a una mujer en el momento de los dolores intensos del parto, tener el valor de pujar para que nazca un nuevo niño, una nueva niña, y ver cómo esos dolores se transforman en una alegría cuando reciben en sus brazos a una nueva criatura,
fruto del amor de Dios y del amor entre el hombre y la mujer. Hoy que estás escuchando este tema de cierre de la novedad profética, te invito para que allí donde estés recuerdes cada uno de tus partos. Y en medio de ese recuerdo le des gracias al Señor nuestro Dios, porque hoy cada uno de nuestros hijos son esas semillas que están dando frutos y frutos en abundancia en el nombre poderoso de la Santísima Trinidad. Y decía el profeta Isaías, dando respuesta, transmitiendo la palabra de Yahvé: ¿acaso olvida una mujer a su niño? ¿Acaso olvida una mujer los dolores del parto de sus entrañas? Pues aunque tu madre te pueda olvidar, dice Yahvé, yo jamás me olvidaré de ti. Si tienes algún miembro de la familia ahorita ahí que estás escuchando este tema de cierre, dile: el Señor jamás se olvida de nosotros. El Señor jamás se olvidará de ti. Como hijo y como hija, el Señor jamás se olvidará de nosotros. Pero sigamos caminando, sigamos buscando nuevas metas, sigamos sembrando. Porque nosotros, mujeres, hombres, madres, padres, lo que queremos es sembrar bellos recuerdos en el corazón y en la mente de cada uno de nuestros hijos. Porque esa es nuestra misión: educarlos, cuidarlos y guiarlos. Y el cuarto paso en este camino de madres y de padres que educamos, guiamos, corregimos es los acompañamos. Y los acompañamos como Dios nos acompaña a nosotros. Como bien nos dice en el Evangelio, dándonos la misión universal: y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días de tu vida. Sigamos con las palabras de la novedad profética del profeta Isaías y vayamos a Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, verso 5 y verso 13. Y nos va a hablar este trozo de la palabra de Dios del profeta Isaías sobre el juicio en Jerusalén. Isaías capítulo 66, verso 5. Y miren, se vuelve a repetir la palabra escuchar. Escuchad la palabra de Yahvé, los que respetáis sus palabras. Dicen vuestros hermanos que os odian, que os rechazan a causa de mi nombre. Miren, Yahvé a través de Isaías nos está anunciando una realidad. Por más que estemos caminando dentro del camino, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, siempre va a haber gente que nos señala, que nos critica, que por qué te estás metiendo a los cursos, que por qué vas a la comunidad, que por qué vas a esta iglesia, por qué vas a otra iglesia, por qué no disfrutas ese tiempo en una convivencia social. Pero recordemos las palabras de Jesús, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda aquella palabra que viene de Dios. Escuchad las palabras de Yahvé, los que respetáis la palabra. Vayamos ahora al versículo 13, siempre de Isaías capítulo 66.
Dice, como uno a quien su madre consuela, así yo los consolaré, dice el Señor, y en Jerusalén seréis consolados. Miren, el tema de hoy, el tema de cierre de esta novedad profética de Dios Madre, es que Él nos escucha, que Él nos acompaña en nuestras victorias y que Él en todo momento está para consolarnos. Si nosotros vamos a ver la función del profeta en la carta de San Pablo a los Corintios capítulo 14, nos dice que el verdadero profeta es aquel que habla en el nombre de Dios, aquel que consuela, edifica y exhorta. 4 características. Estar con la autoridad de lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo en nombre de la palabra de Dios. Los estamos exhortando para que no volvamos por el camino amplio, el camino que nos ofrece el mundo. Porque las palabras de Jesús ante el Padre, dentro de todas era: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino te pido que los apartes del mal. ¿Cuáles son nuestros males? ¿Cuál es la carga que no nos deja avanzar? Solo cada uno de nosotros. En nuestro propio examen de conciencia sabemos cuáles son esas cargas. ¿Por qué nos rendimos antes de tiempo? ¿Por qué no logramos avanzar hacia la meta? Y la actitud es simple y sencilla. Despojémonos de esas cargas, rompamos en el nombre de Yahvé Sebaot todas las ataduras de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad, del miedo y otras, para confiar en el amor de los amores, en aquel amor que todo lo cree, que todo lo espera, en ese amor que hoy nos está diciendo el profeta Isaías. Los que escuchamos la palabra de Dios, los que respetamos la palabra de Dios, los que creemos en la palabra de Dios, seremos consolados. Escuchar, consolar, exhortar, de que vas a recibir lo que estás clamando. Y todo esto finaliza la novedad profética en la edificación, en ese crecimiento personal que hemos venido teniendo desde aquel día en que reconocimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida. Desde aquel día en que el Espíritu Santo, que ya había sido derramado en nuestros corazones, nos recordó que hay un camino, que todo lo podemos en Él que nos fortalece. En aquel día en que dejamos las tentaciones del mundo, del pecado, aunque seguimos siendo pecadores, pero por eso confesamos, por eso nos arrepentimos, por eso le clamamos, para no volver a tropezar, como dicen por ahí, con la misma piedra, con el mismo problema, bajo los mismos pecados, porque estamos enamorados de Jesús, porque Jesús llegó un día a mi vida, tocó mi corazón, me iluminó, me dio la fuerza para seguir adelante, para ya no mirar atrás, sino seguir con mi arado, con mi familia, con mis compromisos, con mis responsabilidades,
sabiendo que estoy cada día caminando y estando más cerca de esa meta gloriosa, que solo Dios sabrá cuándo vamos a llegar, porque la conversión, dice Iglesia en América, de su santidad el Papa San Juan Pablo II, es un caminar, es una conversión, es una lucha, es una espiritualidad de toda la vida. Pero una espiritualidad que no significa solo estar doblando rodillas, no, espiritualidad es un estilo de vida. Obviamente guiada por el Espíritu Santo. Este hermano Domingo Montero, que es un franciscano capuchino, hablándonos de esta novedad profética, que es entender, aceptar que Dios es espíritu, que Dios es padre y madre. Dice, la profecía, el anuncio del consuelo, la edificación y la exhortación es audaz. Quiere decir, sabe llegar a nuestros corazones porque es palabra proclamada en el nombre de Jesús. También en el lenguaje sobre Dios, de quien no solo devela la voluntad, sino el rostro, el corazón y las entrañas, y es en ese rostro, humanamente hablando, que hoy estamos poniendo el ejemplo del amor de una madre, el sacrificio, los esfuerzos, el acompañamiento de una madre, y en el gran eslabón del amor ágape, del amor supremo, del amor sublime, el rostro, la imagen de Dios como madre. Y ya leíamos en el profeta Isaías capítulo 66, como un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo, dice el Señor. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Miren, el niño que mama, ustedes que han tenido esa bendición de sentir lo que nosotros no sentimos los varones, sentir a ese niño que depende de ti, a esa niña que depende de ti porque le estás dando su primer alimento, le estás dando un estímulo inmunológico, un estímulo psicológico a través de la lactancia. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas mujeres llegasen a olvidar, yo no me olvidaré de ti. No es infrecuente que en el Antiguo Testamento se use la palabra rajamín, que originalmente significa seno materno. Rajamín. Hoy bendecimos el rajamín. Hoy bendecimos tu maternidad, tu seno, porque de ese seno han brotado frutos de olivo. Frutos de olivo que nos sentamos en la mesa y compartimos la alegría de la familia. Rajamín, que significa seno materno, para hablar del amor misericordioso de Dios. Un lenguaje audaz que algunas traducciones bíblicas intentan suavizar, eliminando la fuerza y surrealismo. Pero ¿cuál es la fuerza del rajamín? ¿Cuál es la fuerza de la maternidad? ¿Cuál es la fuerza del vientre de la maternidad, del seno de la maternidad?
Tú te podrías preguntar hoy, ¿y de dónde me vino tanta fuerza para salir adelante? ¿De dónde me vino tanta fuerza para levantarme en una noche de desvelo por un hijo o una hija que estaba enferma? Ese rajamín, esa fuerza del seno de la maternidad les viene a ustedes única y exclusivamente por la gracia del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos está llamando a ser profetas, a que vayamos a Jerusalén, a Samaria y a todos los confines a anunciar el reino de Dios. Así, pese a la pertinaz negativa del pueblo de Efraín, la negativa a la obediencia de Dios, Dios no cede a la tentación de olvidarlo. Como quien dice, aunque seamos necios, Dios no se cansa en su misericordia y nos sigue escuchando, nos sigue consolando, nos sigue llamando y nos sigue esperando. Dice, y no faltan momentos en que Dios es presentado, como lo vimos en estas dos citas de Isaías 66 e Isaías 49, Dios se ha presentado con roles femeninos, propios de una madre. Dios madre es una imagen. Porque dice la palabra de Dios que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio todo era un caos, pero desde la creación Dios a través de su Espíritu Santo, Dios que es Espíritu, vino a poner un orden. No faltará quien diga, ¿y por qué yo entonces llevo una vida desordenada? Porque no te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu que te consuela, que te edifica, que te exhorta, que te acompaña, es el Espíritu que te llama a poner un orden en tu vida, un orden en tu hogar, a tener prioridades, a ver que Dios estamos llamados a amarlo sobre todas las cosas. Dios Madre es una imagen, y si no es poco, porque esa imagen nos permite no solo imaginar, dijeran por ahí, obvio, una imagen que nos permite imaginar a Dios, pero no solo imaginarlo, sino sentirlo con vibraciones especiales, escuchen lo más bello, vibraciones especiales de ternura y de amor. ¿A quién no le gusta que lo traten bien? Ustedes, las mujeres que son por excelencia las que suspiran, ¡ay, qué lindo lo que me dijo! Hoy la palabra de Dios nos está hablando, ¡ay, qué lindo lo que el profeta nos está presentando, esta novedad profética de que el rostro de Dios también es el rostro de una madre que nos ama en especial con ternura y con amor eterno. Hoy se escribe mucho sobre el rostro materno de Dios y no debe de ser solo una moda, ni una concesión a reivindicaciones feministas, sino a una vía para acceder a una vivencia más completa, enriquecedora y enriquecida por Dios de su rostro y de su corazón. Hemos llegado al final de este curso bajo la alegría del amor. Este es el año que nosotros, en nombre de Semillas del Sembrador, queremos un despertar
con la palabra y el poder del Espíritu Santo de Dios de todas las mujeres. Porque la historia de nuestra salvación entró en la humanidad desde el sí de una mujer al escuchar el anuncio del ángel Gabriel que le dijera: y vas a concebir en tu seno a un niño, a quien le pondrás por nombre Emmanuel, el Dios con cada uno de nosotros. Sepamos esperar, sepamos confiar, sepamos clamar. Estamos en la víspera de la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Y por eso decía Hechos de los Apóstoles: después de que reciban al Espíritu Santo, vayan a Jerusalén, a Samaria y a todos los confines de la tierra, anunciando la buena nueva, el amor de la ternura, el amor misericordioso de Dios Madre, de Dios que nos comprende, de Dios que nos perdona, de Dios que nos impulsa, de ese Dios que nos va a permitir seguir teniendo sueños, pero hacer de esos sueños una realidad. Ahí donde te encuentres, inclina tu rostro, toma una actitud de oración, abre tu corazón, sincérate con Dios, sabiendo que Él ha dicho: vengan a mí todos y todas las que están cansadas, porque yo os haré descansar. Cuáles sean nuestras ataduras, nuestras cargas, nuestros temores, nuestras angustias, este es el momento, hermanas, hermanos, de botarlas, de entregarle todo a la Santísima Trinidad, para que, habiéndonos despojado, recibamos una nueva lluvia del Espíritu Santo de Dios. Urra Barahandra Handra, Iri Barahandra, en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo haga liviana tu vida. Que el Espíritu Santo limpie tu corazón, que el Espíritu Santo despeje tu mente, que el Espíritu Santo te ilumine en nuevos sueños, en nuevas metas, en estrategias para poderlas alcanzar en el corto, en el mediano y el largo plazo. Que el Espíritu Santo nos permita seguir sembrando para que de aquí a 10, 20, 40, 50, 70 años, solo Dios sabrá, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras demás generaciones nos recuerden como personas que supimos escuchar, que supimos escuchar, que supimos creer, que supimos ser corregidos por el amor misericordioso de Dios, que confiamos y que en base a nuestra pequeñez, a nuestra humildad, siempre anduvimos con la frente en alto, que lo que alcanzamos, lo alcanzamos gracias a Dios, honradamente. Digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos infinitas gracias, Señor nuestro Dios, porque tú nos vienes hablando por excelencia a través de tu palabra, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Te damos gracias, Señor, porque concluimos con este curso. Mujeres que han dejado una huella, que han marcado la historia de la salvación. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada una de esas mujeres del Antiguo Testamento, que en esa riqueza tú nos estás abriendo un nuevo marco, nuevas ansias para conocer cómo las mujeres del Nuevo Testamento, bajo el influjo
bajo el impulso del Espíritu Santo, van a hacer cumplir tu palabra cuando tú nos dijiste a todos que si creemos cosas aún mayores, haríamos en tu dulce nombre. Hoy, Señor, concluimos el curso intercediendo por esos vientres que hasta el día de hoy han sido infértiles, por esa mujer que está pasando un momento de angustia ante un diagnóstico que nunca se esperaba, la palabra del cáncer, para que tú hagas efectivo el vientre y dé fruto, para que tú hagas efectivo toda quimioterapia, toda radioterapia, para que los días, los años que tengamos aún de vida, todos y cada uno de nosotros lo vivamos a plenitud en la alegría de tu amor. A ti, Santísima Virgen María, tú que eres llena del Espíritu Santo, tú que fuiste concebida sin mancha, te pedimos que intercedas por nosotros para que recibamos una nueva efusión del Espíritu Santo, porque ante nuevos desafíos necesitamos nuevas efusiones. Todo esto, Señor, lo hemos proclamado, lo hemos anunciado y lo estamos recibiendo en ese nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, bajo la intercesión de María siempre Virgen, con el poder del Espíritu Santo, tú que vives y reinas, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanas, paz y bien, familia, paz y bien, amigos, hermanos, y desde ya sus oraciones. Estamos ya trabajando por el próximo curso que daremos inicio en el mes de agosto. Y recuerden siempre que Cristo Rey te ama, ama a tu familia, ama a tu maternidad, ama a tus padres, ama a tus antepasados, ama a tus próximas generaciones con un amor que es eterno.